Muy bien, bendiciones mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta subplataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Bueno, estoy en una nueva transmisión especial, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú. Y es para mí un gozo poder presentarles este debate emocionante, interesante, que se va a estar llevando a cabo en esta oportunidad acerca de los ídolos versus las imágenes, o imágenes versus los ídolos, o las imágenes religiosas. Y para ello cuento con la presencia de dos panelistas, uno desde el punto de vista católico y otro desde el punto de vista evangélico, que van a estar dialogando, intercambiando argumentos y exponiendo sus posiciones con respecto a este tema de los ídolos y las imágenes. Así que por favor te pido que compartas esta transmisión para poder llegar a los diferentes rincones de este mundo y todos se puedan beneficiar de los argumentos que se van a exponer en esta oportunidad. Bueno, me presento, mi nombre es Joel Moody. Como ya dije, estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lima, la República del Perú, y voy a ser el moderador de este diálogo, debate sobre los ídolos y las imágenes. Así que bueno, para mí va a ser un gusto nuevamente presentarles a cada uno de los exponentes y pues bueno, van a tener ellos la oportunidad de darse a conocer y conozcamos cuáles van a ser sus posiciones con respecto a este tema. Así que bueno, les presento ya sin más preámbulos al teólogo, mi estimado amigo, teólogo católico que nos está acompañando en esta oportunidad para que se pueda presentar. Así que Guido, adelante mi estimado, puedes presentar. Gracias, Joel. Bendiciones. Un saludo especialísimo aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Extensivo para ti en Lima y también para el pastor Cristian Villamizar en el vecino país de Venezuela, con este tema importante, un tema interesante, el cual el pastor Cristian se dio a conocer también, un debate que tuvo un tiempo pasado con el apologista sacerdote Luis Toro, y me gustó esa exposición. Entonces vamos también a debatir ese tema con altura, con respeto, como es entre dos hermanos cristianos. Y lo más importante, como siempre, pidiendo la iluminación al Espíritu Santo. Saludo también extensivo a toda la gente que en este momento se está conectando aquí en el canal de Apologista Barragán Salvador. Adelante, Joel. Perfecto, muchas gracias Guido. Gracias por venir a la plataforma de YouTube del apologista Salvador Barragán. Bueno, a continuación les presento también al exponente evangélico y pastor que nos está acompañando en esta oportunidad para que también lo podamos conocer un poco más y saber cuál va a ser su postura en el debate del día de hoy. Así que, pastor, adelante, pastor, dése a conocer. Adelante. Bueno, desde ya un saludo muy especial a todas las personas que van a ser parte de este video. Darle las gracias al hermano Joel Moody, que es el moderador. Darle las gracias también a Guido Rojas, quien se presenta por parte de la Iglesia Católica. Y a todas las personas que están viendo este video, pues informar, ¿no? Que tenemos dos posturas diferentes y que en esta oportunidad yo estaré afirmando cómo las Santas Escrituras, la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios, también estaremos utilizando algunos argumentos extrabíblicos que apoyan la postura cristiana evangélica de que está prohibido el culto a las imágenes. Entonces, esa es mi postura. Saludamos desde ya a todos los que están viendo este video. Perfecto, muchas gracias, Pastor Cristian. Bienvenido también a la plataforma de YouTube del apologista Salvador Barragán. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, mis estimados. Gracias por darse a conocer, gracias por presentarse. Y bueno, mis estimados miembros del chat y mis amigos que van a ver esta transmisión, pues el debate de hoy es sobre los ídolos y las imágenes, o sobre las imágenes religiosas, o sobre las imágenes y los ídolos. Entonces, para en esta oportunidad, ¿cuál va a ser el formato de esta transmisión? Bueno, va a ser la siguiente. Como ya vieron, ya ambos exponentes y panelistas se acaban de presentar,
Vamos a dar inicio a un bloque de argumentaciones por parte de cada uno de ellos, donde cada uno tendrá la oportunidad de exponer, defender sus argumentos en un plazo máximo de 20 minutos, donde nos puedan explicar cuál es el concepto de los ídolos, cuál es el concepto de las imágenes, ¿hay idolatría, no hay idolatría? Bueno, ellos van a estar explicándonos y pues exponiendo sus argumentos para conocer un poco más sobre ello. Finalizado estos 20 minutos de exposición, vamos a dar inicio al último bloque, que sería de refutación, donde cada exponente tendrá la oportunidad de replicar a los argumentos de su oponente en un plazo máximo de 15 minutos. Así es, emocionante debate el día de hoy. Estoy muy complacido de poder moderarlo y es un gozo para mí contar con dos exponentes de altura, tanto como nuestro estimado Guido Rojas y el pastor Cristian Villamizar. Así que, ¿qué te parece, mi estimado, este debate, diálogo? Por favor, compártelo. Suscríbete, dale like, comparte y comenta para llegar hasta el último rincón de esta tierra. Así que bueno, antes de comenzar, quiero saludar a mis hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta transmisión. Un saludo para Alejandro Sandoval, para Claudia Berenice, Álvaro Hernández, Sofía Vigil, Santiago Aldana, para el apologista evangélico Barragán Salvador, para David Carrizo, para Isaías Moreno, para Iglesia de Dios, el hermano Berlin Reyes, para Cecilia Valderas, para Sofía Vigil, Raúl Esquinar, Samuel Pereda, el predicador Anthony Lastra, Jorge García, Biblia en Contexto, Perú Oficial, Isaías Moreno, hermano José Luis Ataide Orozco, y Damián Espino, David Ixoye, Jason Rivera, Marilei Mancilla, Andrés Zavala y Francisco Medina, y a todos los hermanos que se están añadiendo: Manuel Pérez Olea, Superman Católico Vendetta, Josué López, Samuel Avilés, Alfa y Omega, Iván. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Gracias por formar parte de esta transmisión y bueno, sean bienvenidos, mis estimados. Así que sin más preámbulos, vamos a dar ya comienzo a este debate sobre los ídolos y las imágenes. Así que, Guido, a partir de ahora, mi estimado, 20 minutos para exponer. Todo tuyo. Gracias, Joel. Te agradecería que faltando 5 minutos me hagas alguna seña como siempre. Gracias por tu moderación, que eres uno de los mejores moderadores que yo he podido presenciar en estos debates. Bien, vamos entonces a darle respuesta al pastor Cristian Villamizar. Creo que todos nosotros conocimos al pastor. Se hizo conocer en un debate que tuvo el tiempo pasado con el sacerdote apologista también de Venezuela, el padre Luis Toro, sobre el tema de los ídolos y las imágenes. Me pareció una exposición interesante del pastor desde su punto de vista, y pues la respuesta que dio el padre Luis Toro para mí me parece que estuvo más que suficiente desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, de ese lado no lo va a tocar. Siempre sí voy a hacer alusión a algunos puntos, algunos tópicos que tocó el pastor Cristian Villamizar en esa exposición, solamente a manera de complemento y a manera también de un refuerzo desde mi punto de vista. Bien, lo primero que todo y lo más importante, sea para el pastor Cristian Villamizar, para cualquier apologista que no sea católico, si va a tener una posición analítica o también crítica con respecto al tema de los ídolos y las imágenes, lo más importante y lo que uno siempre pide desde la rama católica es que si lo van a hacer, tiene que ser de acuerdo a nuestra propia doctrina. Porque yo he escuchado muchas veces a los apologistas de que no utilizan, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un manual de doctrina de la Iglesia Católica, en el cual nosotros especificamos que no se vaya a creer que la Iglesia Católica, con los doctores que ha tenido, sus apologistas, nuestros teólogos, nuestros biblistas durante más de 2000 años, que lo va a probar también desde los mismos inicios del cristianismo, no sepa la diferencia entre lo que es un ídolo y una imagen desde el propio contexto bíblico. Eso sería casi una cuestión absurda, porque pues nosotros tenemos en nuestro magisterio esa diferencia. Tan es así que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales, dice 2129 al 2132, donde dice no te harás escultura alguna, haciendo referencia a los 10 mandamientos, especifica de una manera clara, con bases bíblicas. Cualquier persona lo puede analizar cuál es la diferencia desde el punto de vista bíblico entre lo que era un ídolo y una imagen.
Vuelvo a repetir, numeral 2019 al 2129, 2132. Esto lo digo inicialmente, aunque no voy a tocarlo, porque pues aquí se especifica bien, porque a veces he escuchado también a pastores y teólogos o apologistas que dicen, no, la Iglesia Católica es una cosa, pero a nosotros nos parece, o nosotros pensamos, o nosotros analizamos, esto ya es otra cuestión muy diferente, muy respetable en sí, pero de todas maneras no es lo que piensa la Iglesia Católica. O sea, si el pastor Carlos Villamizar va a hacer una crítica al tema de los siglos imaginarios, desde el propio maestro de la Iglesia Católica tiene que tener como base lo que nosotros pensamos, porque entonces si no estaría desviándose la verdad y faltaría a la ética cristiana, solamente sería su posición personal. Vamos a hacerlo con las Sagradas Escrituras y como siempre, yo lo hago con pruebas en físico. Yo utilizo especialmente material de Biblias y Biblias de estudio del mundo evangélico y también diccionarios bíblicos de los mejores, de lo que es los eruditos protestantes, llámese pastores, llámese teólogos, llámese biblistas, personas que tienen sus doctorados, sus maestrías y que conocen del tema, para que sean ellos mismos los que digan quién realmente tiene la razón. Bueno, vamos a hacerlo primero. Esta Biblia es una Biblia de estudio Scofield, es una Biblia de estudio de la Reina Valera del año 1960, y vamos en sí al primer argumento que hacen muchos, pues, apologistas o los no católicos, que es el tema que aparece en Éxodo. Cuando uno estudia Sagradas Escrituras, cuando uno estudia una facultad de teología, lo primero y lo más básico que uno le enseña es que cuando usted va a adentrarse en un texto, tiene que tener 3 reglas principales. Usted tiene que conocer qué tipo de libro es el que va a estudiar. No es lo mismo que usted lea el libro del Éxodo, en este caso, a que usted coja el libro de los Salmos o a que usted coja el libro del Apocalipsis. Usted tiene que saber qué género literario, en este caso es una narración histórica. Tiene que situarse, lo más importante, en el contexto histórico, cultural y religioso en el momento en que el autor sagrado escribió ese libro. Porque usted no puede trasladar eso mismo, que en este caso, el mismo Éxodo, que sucedió pues en la misma cronología, lo que es la historia del pueblo de Israel, como aquí mismo nos dice, fechado aproximadamente hacia el 1450 antes de Cristo al siglo XXI de nuestra era, con una mentalidad y una cosmovisión completamente diferente. Eso iríamos en contra de este principio bíblico. Y también otra de las reglas que es interesante analizar es qué es lo que el escritor sagrado nos quiere dar a conocer, que eso también sería importante, porque si vamos a conocer solamente lo que dice el texto sin darle la correcta exégesis, la correcta hermenéutica y también cuál es la finalidad de cada texto, no iríamos realmente en lo que es en sí la finalidad del Espíritu Santo transmitiendo a través, en este caso, de un libro del Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos en el mismo libro del Éxodo, aquí está capítulo 20, versículo del 1 en adelante, versión Reina Valera del año 1960, cuando ya Dios saca pues a su pueblo después de dar con brazo fuerte sus 10 plagas ante la negativa del rey del faraón Ramsés II, cuando atraviesan pues el Mar Rojo, camino a la tierra prometida de Canaán, lo que es el desierto del Sinaí. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, nótese, lo primero que dice es yo soy, o sea, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó, ¿de dónde? ¿Quién es el que va a hablar con Moisés? Jehová. ¿De dónde lo sacó? Muy importante este contexto, de las tierras de Egipto. Tengo que situarse en qué era la cultura, el politeísmo, las costumbres de los egipcios de casa, de servidumbre, porque eran esclavos. Inmediatamente sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo más importante que raya en el primer mandamiento de la ley de Dios. Una adoración que solamente es exclusiva a Dios. Por eso aquí mismo dice dioses en el sentido de politeísmo, en el sentido pues de otras divinidades, falsas divinidades de todas estas culturas, en este caso de los egipcios, delante de Dios. Y seguidamente el versículo 4 va unido, porque el pastor la otra vez hacía referencia, decía que comas, puntos, hay que darle a entender al pastor que cuando se escribieron estos textos veterotestamentarios originalmente era una manera transliteral, o sea que no tenían ni puntos, ni comas, ni nada de esos puntos gramaticales, que eso viene después de los mismos masoretas y después de los mismos traductores. O sea que el judío que lee esto originalmente lo va a leer de forma transliteral. Por eso es que seguidamente, porque tampoco existía ni capítulo ni versículo, dice, no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo en la tierra. Esto es importante analizarlo, de qué imágenes se van a referir, a qué contexto estamos hablando. El pastor hacía referencia en su exposición en ese entonces, solamente voy a tomar como referencia, que él pensaba que esto está hablando de la Virgen María,
y ese tema, pues, que si es realmente la Virgen María o los santos, lo voy a tratar en el segundo bloque. Es decir, no te inclinarás ante ellas, porque eso va relacionado con lo que sería una falsa idolatría a estos dioses, ¿ven? Ni lo honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, soy. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, ¿cómo podemos analizar ese texto? Bueno, para analizar ese texto uno tiene que hacer algo en Biblia que llama referencias cruzadas o paralelismo bíblico, que es colocar otras mismas citas bíblicas en ese mismo contexto para mirar, darle una ampliación al particular. Si nosotros vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19, en el mismo contexto, lo que es el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros escritos atribuidos a Moisés, que se le conoce como la Torá, dice así también Dios. Y porque aquí nos va a dar una idea más concreta de cuáles son estas imágenes que hablan de arriba en el cielo, en la tierra, en la tierra, porque el pastor Cristian pensaba que eso era de la Virgen María o de San Francisco, cualquier santo. No, lo que estaba dando a entender Dios en ese mismo contexto, como decíamos, de hace 1200 años antes de Cristo, es: tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figura de animales, aves, reptiles y peces. Y cuando miren el cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorar. Eso es el complemento de Éxodo 20, versículos 3 y 4, que vemos en Deuteronomio capítulo 4, 15 y 16. Había que preguntarle al pastor Carlos Villamizar qué imágenes de la luna, de las estrellas, de figuras de animales, de aves, reptiles y peces ha visto en las iglesias o en las basílicas católicas para mirar ese mismo contexto bíblico. Me llama mucho la atención cuando el pastor Cristian Villamizar hizo ese debate, porque lo estuve revisando hoy con el padre Luis Toro, porque él tomaba como referencia también en el Nuevo Testamento, ya doctrina paulina, la carta a los Romanos capítulo 1, verso 23, pero me pareció también que lo hizo de una manera cortada, porque él hacía referencia donde decía también, ya en el Nuevo Testamento, doctrina paulina, decía: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza e imagen de hombre corruptible. Y ahí el pastor se detuvo y empezó a hacer su exégesis de que, bueno, estas eran las imágenes de hombres y de María de corruptible. Pero lo que sí después, analizando el texto, lo que no dijo el pastor en ese momento, y que tendría la oportunidad en este momento de aclarar si quiere, porque él tendrá su exposición, es lo que sigue a continuación, porque es que ahí no termina el texto. Sigue siendo el apóstol Pablo, en ese mismo sentido exegético, de la misma morfología y la gramática, ese texto ya neotestamentario en griego, pues sigue diciendo que igualmente imágenes de ¿qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes del creador. Al creador, Romanos 1, 23, 25. Entonces, ¿cuáles criaturas? Imágenes de hombres corruptibles, pero también al mismo tiempo, en ese mismo contexto también, porque el mismo politeísmo que se vivió en el Antiguo Testamento, el tiempo de los egipcios, era el mismo politeísmo que estaba viviendo Pablo. Acordémonos cuando va al Areópago en Atenas, y ahí ve todo un panteón de diferentes dioses, y él vio un altar vacío y dijo: vengo a predicarles a ese Dios que no tenía ahí espacio, ¿no? A ese Dios que ustedes honran sin saber cuál era. Entonces, ese contexto es importante cuando cualquier pastor, biblista o teólogo de la rama protestante tiene que analizar, para no salir de ese mismo contexto y hacer suposiciones o hacer una cuestión ya apología que no tenga que ver con este mismo texto, o que no tenga que ver con ese mismo contexto. En esa misma época también los romanos, todo el mismo panteón de los romanos lo habían heredado también de lo que era la cultura grecorromana y demás. Ahora, vamos a mirar también, porque a mí me gusta demostrar pruebas en físico y todo, cuando se habla otra vez nuevamente en el mismo contexto de Moisés, ¿a qué se refiere imágenes de hombres, de aves, de lo que está en el cielo, en la tierra? Entonces, bueno, aquí están imágenes, por ejemplo, esta. Si es posible, Joel, si me puedes ampliar la pantalla, por favor, para yo poder que la gente aprecie mejor estas láminas que voy a mostrar, si eres tan amable. Esta es una imagen importante de Dios Tutankamón, de ese entonces, y ustedes pueden mirar, esta es del sarcófago, y ustedes pueden mirar aquí que era la cobra sagrada. Estas son las representaciones que los mismos faraones se consideran como hijos de los dioses, por eso se les hacían pirámides, por eso se les rendía culto como hijos de los dioses, y por eso se les tenía como unas divinidades humanamente hablando. Otra de esas mismas representaciones es el buey, también, buey momificado, que se han podido encontrar también en esas mismas pirámides. A eso nos está refiriendo, de cuadrúpedos, o también de mamíferos, como es esta Bastet, la diosa gata, también momificada, porque ellos, aparte de los faraones, también momificaban estos animales. O también
Cuando se habla de las aves, esto es Horus, el dios halcón. ¿Ve? Estas son el contexto histórico que una persona que estudie Sagradas Escrituras tiene que tener en cuenta cuando va a analizar estas cosas. Nosotros veíamos anteriormente, por ejemplo, pastores de la rama neoevangélica, muy conocido uno por su celo anticatólico rabioso como es el chileno Hugo Albornoz, una persona que no creo que haya terminado su secundaria. Yo ese tipo de pastores, con el respeto que merece, para mí no tienen ninguna credibilidad. No son personas que para mí hayan cruzado un seminario bíblico ni hayan tenido una formación académica, pero entonces una vez veíamos en un video, que por eso después se lo censuraron y le cerraron su canal por atrevido, haciendo esa misma alusión de Éxodo 20, 3 y 4 con una imagen de la Virgen María, y la pisoteaba y la ponía en el piso y se burlaba de todas esas cosas, lo cual es una cuestión de respeto, y por eso también fue censurado y le cerró su canal. Ahora, ese tipo de exégesis barata, ese tipo de exégesis burda, que no tiene nada que ver, para mí, con todo respeto, no tiene nada que ver. Yo respeto, yo siempre lo he dicho, y la gente que conoce mis debates sabe que yo aquí cito son eruditos evangélicos. Yo cito son personas que sí son de las iglesias cristianas, reformadas, protestantes, que tienen todo ese mismo peso histórico de lo que fue pues la reforma en el siglo XVI, cuyos eruditos sacan Biblias y diccionarios de estudio, de referencia de las principales librerías cristianas, como la librería CLIE, como la librería Vida. Aquí tengo una Biblia de estudio de un doctor en teología, un protestante, un pastor, que esta es la Biblia de estudio, Biblia de estudio Matthews Henry. Esto sí es una Biblia de estudio de personas eruditas, y tiene algo muy importante, dice ampliada y revelada con autores evangélicos de todos los tiempos. O sea, los comentarios bíblicos que aparecen en esta Biblia, porque tienen comentarios, aquí mismo dice comentarios filológicos, comentarios históricos, comentarios doctrinales, comentarios exegéticos. Voy a hacer referencia a esto. Dice, se han agrupado todos aquellos notas que tienen que ver con la praxis de la fe y lo que ofrece la formación adicional para comprender el texto bíblico. Y cuando nosotros vamos, no a esos Albornoz, no a un tipo de esos, sino a unos verdaderos eruditos, verdaderos teólogos, verdaderos pastores que tienen formación en estas cuestiones de exégesis, de sintaxis, de morfología, de la misma teología. Cuando vamos a leer el mismo texto de eso, capítulo 20, en los versículos pues que más tiene alusión, como decíamos, que es el versículo 4 y 5, veamos las dos explicaciones. Aquí está, yo muestro esto, aquí está en físico, esto yo no miento, aquí está, Biblia de estudio Matthews Henry, nos dice acá, dice, imagen, tiene dos referencias de orden exegética, dice, vamos a hablar si es también las imágenes, por ejemplo, como la de Hugo Albornoz, una imagen de la Virgen María que la destrozó y la volvió a añitos, o también como piensa nuestro amigo y pastor Cristian Villavista, que también son imágenes de los santos y de María. Entonces, vamos a mirar a ver, aquí mismo dice, imagen, es evidente que el contexto de la alusión no se refiere a imágenes en general, sino a la construcción de figuras de Dios con objeto de reverencia o adoración religiosa, algo que reemplace a Dios, algo que quiere ocupar el lugar de Dios. Por eso decíamos, no tendrás dioses ajenos, y por eso decíamos de hombres corruptibles, en ese caso eran los faraones, en ese caso eran los mismos emperadores, o de aves en el cielo, como veíamos el halcón, o también de seres terrenales, como era también el becerro y demás. Y hay otra referencia también, dice, no hay necesidad de refutar lo que algunos neciamente han imaginado, que aquí se condena la escultura y pintura de todo tipo. Y cuando nosotros vamos al final de esta propia Biblia de estudio, porque dice autores que intervinieron exegéticamente, nos encontramos que esas dos referencias que di a continuación anteriormente, una es de Alfonso Ropero, que es un erudito, un evangélico español, doctor de Sagradas Escrituras y otras cosas, y la otra referencia nada menos es de Juan Calvino, como aquí mismo lo dice, el fundador pues de la iglesia calvinista, que vivió pues, aquí mismo nos aparece, que vivió, aquí mismo lo dice Juan Calvino, que vivió entre el 1509 y 1564. Ese es el mismo contexto que nosotros estamos relacionados. Cuando más adelante nosotros vamos a ver en el versículo, en el capítulo 32 de ese mismo fue el libro de Éxodo, nos va a hacer referencia también a una imagen, eso sí, con esas mismas características idolátricas, que es nada más y nada menos que lo que fue el becerro de Dios. Y ahí aparece pues todo lo mismo, cuando Dios está en el monte sagrado con Moisés y no bajaba, dice la Biblia, dice, viendo el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, mire,
que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, aparten los zarcillos de oro que están en sus orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráemelas. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó en las manos de ellos, les dio forma a buril e hizo de ellos un becerro de fundido. Entonces dijeron, mire bien, Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y vieron esto, Aarón edificó un altar, también se les hizo un altar delante del becerro y pregonaron a Aarón, diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó regocijando. Jehová condena esto, y sigue adelante bien. Bueno, esa representación del becerro de oro es más o menos esta misma réplica, que se conserva también de esos mismos becerros de oro que se adoran en la antigüedad. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué es lo que condena a Dios? La imagen en sí, no es la imagen en sí. Lo que condena a Dios es la representación de una imagen que tenga el mismo tipo de adoración, en este caso sería de Dios. En el mismo libro del Éxodo, que ya me queda poco tiempo, si nosotros vamos a ver en el capítulo 25, es importante porque aquí también aparece lo que es la construcción de ¿qué? Del Arca de la Alianza. Una imagen también que fue construida por Dios y cuya representación arriba tenía las imágenes de dos seres alados, lo mismo que condenaba a Dios. Pero estas imágenes tenían una representación completamente diferente, porque la gloria de Dios, la Chequina, bajaba y daba sus oráculos en medio de los dos seres de la propiciación. En el libro de los Hebreos también nos dice, en el capítulo 9, nos dice también, muy importante, que esa misma imagen, que siempre fue considerada sagrada y reverenciada por los judíos, hasta que fue pues la destrucción del templo hacia el año 600, o sea, casi 800, 900 años, el Arca de la Alianza siempre fue tenida como un objeto de reverencia, que estaba en el lugar más santo, el Santísimo, el Santo Santorum. Y mira cómo importante, donde nos dice, con esto termino, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, haciendo referencia al Arca de la Alianza. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El primer parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, o sea, la menorá, y la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro, todas partes, en las que estaban en una urna de oro que contenía reliquias, como era ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley del pacto. Ahora, como importante, quiero terminar con esto. Mira bien, y sobre ellas estaban ¿qué? Los querubines. No eran solamente objetos objetos solamente representativos en cuanto eran solamente ornamental. No, mire bien lo que dice la palabra de Dios. Esos querubines que eran imágenes, dice, y sobre los querubines ¿de qué? De gloria. O sea que los querubines tienen una gloria especial, porque en esa gloria, esas imágenes inanimadas hechas de acacia, pero cubiertas de oro, la Chequina, la grandeza de Dios baja y daba sus oráculos. En Josué 7:6 nos dice que también este mismo patriarca que heredó pues del mismo Moisés se arrodilló ante el arca y hizo también oración, rasgándose sus vestiduras, postrado en pie. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, Guido. Muchas gracias por tu exposición, mi estimado Guido Rojas. Bueno, a todos los que se están sumando a la transmisión, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, compartan este enlace, este en vivo en todas las redes sociales para que más personas puedan sumarse a la transmisión y puedan ver los argumentos que se están exponiendo el día de hoy, que están muy buenos, interesantes, precisos, de argumentos de altura, como tiene que ser un debate, ¿no? Así que, por favor, comparte esta transmisión. Así que, sin más preámbulos, le damos ya la palabra, o le cedemos la palabra al pastor Cristian Villamizar para que también pueda darnos sus primeros 20 minutos de exposición. ¿Listo, pastor? Ahí vamos a esperar al pastor Cristian para que pueda encender su micrófono. ¿Me escucha, pastor Cristian? Bueno, estamos teniendo ahí algunos inconvenientes con el internet. Bueno, pastor, si tal vez sea la cámara, no sé. ¿Me escucha? Ahora sí, pastor, ahora sí.
Pastor, creo que la ¿Me cámara... escucha? Ok. Entonces, pastor, Voy a dejar la cámara apagada, hermano moderador. Sí. A partir de ahora, pastor, entonces comienza con sus 20 minutos, pastor. Adelante. Ok, gloria a Dios. Bueno, primero que darle toda la gloria a nuestro Dios. Él dijo estas palabras: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero comenzar en mi exposición aclarando que la palabra de Dios no se desactualiza. Es el comienzo de mi exposición. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, verso 4, donde dice la escritura lo siguiente. Dice, no, lo voy a leer desde el versículo 3 para que no digan, no, pero no leyó el versículo número 3. Okay. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la premisa, pero no tener dioses ajenos delante de él. Si solamente fuera eso lo que Dios hubiera querido decir, hasta ahí lo hubiera dejado. Pero continúa y dice, no te harás imagen ni escultura, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, ojo, nosotros los cristianos evangélicos no somos ignorantes. Aquí no está prohibiendo el arte, no. Aquí lo que está prohibiendo, y dice en el versículo 5, que es lo que Dios prohíbe, dice, no te inclinarás a ellas. Esas son las imágenes, las esculturas que Dios prohíbe, a las cuales se les rinde culto religioso. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sigo con el verso que el amigo Guido también estuvo diciendo, ¿verdad? Vámonos para Romanos capítulo 1. Fíjese, el contexto ahí lo aplicaba Guido, sin embargo, la palabra está escrita para todos nosotros, para que hoy entendamos lo que hoy nos quiere enseñar Dios. Si solamente se dijese que esto fue para aquellos, los de aquella época, entonces no había necesidad de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces leamos Romanos capítulo 1, versículo, lo vamos a leer desde el 24 en adelante. Mire, desde el 23, desde el 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron a la gloria del Dios incorruptible. ¿Cuál es ese Dios incorruptible? Dios Todopoderoso. La cambiaron, dice ahí, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjese, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esto es una consecuencia de rendirle culto a las imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es una consecuencia del culto a las imágenes. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siglos. Esto no necesita casi de tanta erudición porque está muy claro. Han cambiado la gloria de Dios por darle culto a las imágenes, por darle adoración, por darle, entre comillas, veneración. Pero vamos a aclarar estos términos, ya que en el catolicismo romano hay algo que a ellos les agrada y es confundir, ¿verdad? Como dice una frase, confunde y reinarás. Entonces se utilizan una serie de terminologías para engañar a las personas, no es más sino engañar. Mire, vamos al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice? ¿Qué significa adorar? Reverenciar o rendir culto a un ser de naturaleza divina, amar con extremo, tener puesta la estima o la veneración a una persona. El diccionario de la Real Academia Española equipara el término venerar al de adorar. Ahora vámonos al término venerar: respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa. Fíjese, el diccionario de la Real Academia Española nos demuestra que venerar es solamente respetar. Ahora vamos a los versos que leí, vamos al escrito en hebreo, ¿verdad? Donde dice, no honrarás ni darás culto. Uno de los verbos que se utiliza es abad en hebreo, que significa adorar, dar culto o prestar servicio. Eso lo pueden encontrar en el diccionario Strong, en el numeral 5647.
El otro es shahá, y también significa dar culto, postrarse, inclinarse, arrodillarse, rendir reverencia. Se encuentra en el numeral 7812 del diccionario Strong. Ahora, donde leí en Romanos, capítulo 1, los versos que se utilizan donde dice no honrarás ni darás culto, ¿verdad? Se utiliza el verbo sebasomai, que significa honrar, dar culto, ¿verdad? Se utiliza en el numeral 4573 del diccionario de Strong. Ahora, amados hermanos, fíjense que incluso viéndolo desde el significado de cada una de estas palabras, la Biblia prohíbe todo tipo de culto que se rinda culto a las imágenes. La Biblia ordena y enseña en todas sus páginas que el culto se le debe rendir a Dios. Ahora, ¿de dónde salió esto? ¿Qué dicen? La historia, ¿verdad? Porque el catolicismo siempre cita, no, que ustedes los pastores, ustedes ni siquiera estaban en aquella, pero vamos a ver qué dicen ellos mismos. Escribiendo, en este caso es Celso, el que escribe el tratado contra los judíos y los cristianos del siglo II, ¿verdad? Dice Celso, dice, el honor transmitido a una imagen es dirigido a quien lo representa. Celso está citando y diciendo que los paganos creían lo mismo que dice la Iglesia Católica. No, es que nosotros no adoramos la imagen, nosotros adoramos lo que representa. Fíjese cómo este hombre dice que es la misma práctica pagana, al igual que los paganos de aquella época. El catolicismo de hoy en día dice, no, nosotros no veneramos a esa imagen, nosotros veneramos a lo que representa. El concilio Iconodula II de Nicea, así como las epístolas de Gregorio II y Germano, dejan claro que el culto a las imágenes sagradas viene del culto imperial, es decir, tiene una procedencia netamente pagana. Era un culto tal cual como se le rinde a las imágenes, se le rendía en aquel entonces a los emperadores. En un comentario que hace Jerónimo al capítulo 3 al capítulo 3 de Daniel, afirma que rendir, oiga esto, mire, señor Guido y todos que están escuchando, afirma que rendir culto a una imagen es equivalente a servir a dioses falsos. Ahí cae por tierra el argumento del señor Luis, el cual él citó al comienzo de su intervención, ¿no? Fíjese, vuelvo y lo repito, Jerónimo, que es un grande teólogo, ¿verdad? Dice que rendir culto a una imagen, representación, lo que sea, equivale a servirle a un dios falso, como Dios citaba a los toros, ¿no? Ok, continuamos. Afirmaciones católicas. Existen algunas afirmaciones católicas para sostener y decir que vamos a ver qué excusas ellos se consiguen, ¿no? Una es la adoración de la tría solamente para Dios. Para los santos nosotros rendimos culto de Dulía. Esto es un juego de palabras, ¿no? Ellos dicen entonces que para Dios es la tría, para los santos es Dulía y para la Virgen es hiperdulía. Otra excusa es las imágenes católicas son como un recordatorio, como la foto de un familiar que usted tiene en su casa. Otra mentira es nosotros no le rezamos a las imágenes, sino a lo que representa. Ya lo refuté. Y el otro dice, Dios mandó a que hicieran imágenes. Entonces veamos cómo este culto que le rinden en la Iglesia Católica a las imágenes es lo mismo que los paganos hacían en aquella época. A ver, en el catolicismo, ¿verdad? ¿Se le postran a las imágenes? Sí, los paganos también lo hacían. En el catolicismo dirigen oración a las imágenes. Sí, en el paganismo también lo hacían. En el catolicismo le construyen templos a las imágenes. Sí, los paganos también lo hacían. En el catolicismo besan imágenes. Sí, los paganos también lo hacían. En el catolicismo le piden pactos y promesas a estas imágenes. En el paganismo también lo hacían. En el catolicismo se le hacen procesiones a estas imágenes, en el paganismo también se le hacía. En el catolicismo, los católicos, en el catolicismo, algunos colocan las imágenes, las estatuas como amuleto de protección en algunos lugares. Fíjese, los paganos también lo hacían. Entonces, un pagano entraría hoy en día a una iglesia católica y se sentiría, mejor dicho, como en casa, ¿no? Como ellos dicen, vuelve a casa. Ok, él se sentiría como en casa, porque esto no es parte sino de un culto
pagano. Ahora, fíjense que ellos afirman, dicen, no, es que yo lo que pasa es que yo soy devoto a yo soy devoto a aquel que enseña la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿A quién debo ser yo devoto? ¿A Dios o a quién debo ser? Entonces les voy a invitar a que busquen ahí en sus Biblias, en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 42, ahí nos enseña a quién debemos ser devotos. 42, versículo 8, dice así la Escritura: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Fíjese, porque desde el catolicismo se le rinden cantos a estas imágenes, se le rinde culto y alabanza a estas imágenes, a las imágenes marianas. Mire, voy a nombrar aquí como por ejemplo 2 cantos, como por decir algo, pero son muchísimos. Hay un canto que se le canta a María, a estas imágenes de María, que dice: acuérdate, oh Virgen María, tarata, tarata. Ajá. Fíjense con lo que dice ese cántico, dice: implorando y reclamando tu ayuda y tu socorro. La Biblia nunca enseña que ninguna imagen, ni de un santo, ni de María, son ni nuestra ayuda, ni nuestro socorro. Dice y en este canto: acudo a ti. Otro canto, perdón, no, esto es una oración, el Dios te salve, reina y madre. Dice: vida, dulzura y esperanza nuestra. Lo que pasa, lo que enseña, camuflajeado, ¿verdad?, es que la esperanza del católico no es Jesucristo. La esperanza del católico son estas imágenes, ese culto idolátrico hacia María. Las imágenes marianas y de los santos desvían la mirada de Cristo. Oiga esto bien y lo voy a recalcar. Lo que hacen estas imágenes es desviar la mirada del cristiano, la desvía y la enfoca en esas imágenes y no en Cristo. Voy a hacer ahora una comparación acerca del culto que se le debe rendir a Dios y el que en el catolicismo se le rinde a los santos y a María. A ver, para ver si son diferentes, ¿no? Porque ellos dicen que no, el culto que le rendimos a Dios es diferente, el que se le da a María y el que se le da a los santos. Vamos a ver, a Dios se le reza. Ellos le rezan a Dios, a los santos y a María también le rezan. Ellos le cantan alabanzas a Dios, a los santos y a María también le cantan alabanzas. Ellos se postran ante Dios, a las imágenes de María y de los santos también se le postran. Ellos dicen que Jesús es el rey, pero también dicen que María es la reina del cielo. Ellos dicen que Dios es omnipotente, pero también dicen que María es la omnipotencia suplicante. Dicen que Dios es omnisciente, pero entonces María también puede oír las oraciones en toda parte, la oración de todos, entonces también es omnisciente. Entonces se le pide protección a Dios, también le piden protección a los santos y a María. Dicen que se dice que Dios es salvador, pero ellos dicen también que María tiene oficio salvador. Se dice y se enseña que Dios es intercesor, ayudador y abogado, pero entonces también dicen que María es todo esto. Entonces fíjese que sí es un culto idolátrico el que se le rinde a estas imágenes o a lo que representen, como dice el catolicismo. Ahora, la otra es que no, lo que pasa es que para nosotros es como una foto de un familiar. Fíjese, yo no necesito postrarme ante la imagen de mi familiar para demostrarle respeto. Yo no necesito dirigirle oración a la imagen de mi familiar para demostrar respeto. Yo no necesito construirle templos a la imagen de mi familiar para demostrarle respeto. Yo no necesito besar la imagen de mi familiar para demostrarle respeto. Yo no necesito hacerle pactos ni promesas a la imagen de mi familiar para rendirle respeto. Yo no le hago procesiones a la imagen de mi familiar para rendirle respeto. Ahora, dice, no creemos que las imágenes de María sean Dios. Este es un argumento católico. Nosotros no creemos que ni la imagen de María ni de los santos son Dios. No, nosotros le adoramos solamente. Dios prohíbe esos dioses. Pero ¿qué dice el catolicismo? El catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2113 dice: la idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo. Óigalo bien, amigo Guido. No se refiere solamente a los cultos del paganismo. Es una tentación constante de la fe y consiste en divinizar lo que no es Dios. Entonces, al yo rendirle culto, al atribuirle todas estas cosas a estas imágenes, estoy diciendo subjetivamente que son Dios. Otro numeral, el 2679, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque Guido dijo que debía citarlo y se lo estoy
ayudando, ¿verdad? Entonces ahí invita a orar a María. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo en las Sagradas Escrituras enseña, hay una oración dirigida a alguien que no sea Dios? No, existen muchísimas oraciones en la Biblia y ninguna va dirigida ni a María ni a los santos. Todas las oraciones de la Biblia van dirigidas a Dios. Por eso dice el Salmo 73, 25. Dice, aquí tengo los cielos sino a ti, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Juan 14, 14, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, Orígenes, escribiendo en Celso, en su capítulo 6, 14, dice, son los más ignorantes los que no se avergüenzan de dirigirse a objetos sin vida. Fíjate cómo dice Orígenes, son los más ignorantes. Así que, amado amigo católico, usted que está viendo este debate, déjeme decirle que hay algo más grande que dirigir culto a una imagen, algo más hermoso, más poderoso. Y eso es rendirle culto a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como dijo Jesús, el Padre estos adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración la quiere que usted conozca. No que ande ofreciendo promesas, arrodillándole y besando imágenes. No, Dios quiere que usted le conozca en su palabra, que usted tenga una comunión íntima con Él, que usted tenga relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Este es el culto al cual se debe rendir. Amados amigos, miren lo que dice la Escritura. Levítico 26, 1. No haréis para vosotros ídolo. Y hay una coma, porque no solamente el ídolo está prohibido, mire la coma. Ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis vuestra tierra piedra pintada, reinclinaros a yo soy Jehová vuestro Dios. No solamente prohíbe los dioses falsos, por ahí, ¿verdad? También prohíbe cultura, que ya está, ¿verdad? Coloca como pintada por la escultura, porque eso no se puede decir ni de cultura o imagen de fundición, a naciones va obra de artífice y la pusiera en lo culto. Sí, lo que hace, hay que ver que una cosa es lo que quizás se hace, decir, otra práctica del catolicismo, y es que la gente en la casa para que le proteja a los niños, lo ponen en los carros, no, ¿y para qué tiene usted esa imagen? No, para que no me lo vayan a robar. Versículo 15. Pastor Cristian, perdón, no se le está escuchando bien. A ver, voy a apagar mi cámara, a ver. Pastor Cristian, ¿me escucha, pastor? Porque no, ya se le cortó la transmisión. Vamos a parar el tiempo. Ok. Pastor Cristian, si me escucha, por favor, tal vez si pueda salir momentáneamente de la transmisión y volver a ingresar para poder escucharlo. Ok, perfecto. Vamos a esperar al Pastor Cristian. Bueno, quiero saludar a los amigos y hermanos que se están sumando a la transmisión. Gracias, mis estimados, por unirse a este en vivo. Un saludo para Gloria Álamo, para Eric Montufar, José Cervellón, Raúl Esquina, Rosa Araujo, Arnold Portillo, Anthony Franco, Samuel Pereda, Pepe el Toro, Dani Totocayo, Raúl Esquina, y a todos ustedes, mis estimados, Jason Rivera, María Romero, Nuplais, que Dios les bendiga en gran manera. Bueno, ya tenemos nuevamente aquí al Pastor Cristian, así que bueno, por motivos para escucharlo al pastor, vamos a apagar nuestras cámaras y vamos a continuar con la exposición del pastor. Ok, mi hermano, sí, ¿me puede pastor, decir ¿nos escucha ahora? cuánto tiempo me queda? Sí.
¿Cuánto tiempo me queda? Sí, le queda 2 minutos. 2 minutos. Ok. Continúo. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Mire, quiero detenerme un poco en este verso. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. Ahora, sí, fíjese, el mismo Dios prohíbe que se haga una imagen de él. Dios no dejó ver su figura, ¿verdad? Para que no se hiciera imagen. Si vamos a la lógica católica, diría, no, pero es que la imagen de María representa algo bueno, la imagen de los santos representan algo bueno, ellas nos llevan a Dios. ¿Eso lo dice la Escritura? No, eso no lo dice la Escritura. Si se hubiera hecho una imagen de Dios, como en este caso en Deuteronomio 4:15, ¿verdad? Entonces Dios hubiera permitido, sí, hagan una imagen. De hecho, pues yo soy Dios y esa imagen va a representar algo bueno. Pero no, aquí lo prohíbe Dios. ¿Por qué? Porque este culto de esta actividad de rendirle culto a las imágenes, lo que hace es corromper el espíritu del hombre. Y mismo lo dice, Dios mismo dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna de esfinge, de varón y de hembra. Ahora quiero decir algo antes de finalizar. Y es que, amados amigos, la Escritura toda afirma y muestra que hay consecuencias graves a aquellos que tienen esta práctica idolátrica de rendirle culto a las imágenes. Hay consecuencias. En Romanos capítulo 1 nos habla de ellas, el extravío de la humanidad, la homosexualidad, el lesbianismo. Todo esto es consecuencia del culto a las imágenes. Así que, amado amigo, corra por su alma. Arrepiéntase y escape de este tipo de práctica que ha sido apoyada de la Iglesia Católica Romana. Tiempo. Muy bien. Reiniciamos. Perfecto. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias por su tiempo de exposición. Y bueno, ya con esta participación damos por finalizado el primer bloque de exposición de 20 minutos para cada exponente o panelista. ¿Qué te ha parecido los argumentos que ha expuesto tanto Guido Rojas como el pastor Cristian? Bueno, déjanoslo saber en los comentarios, siempre comentando con respeto y con la ética de vida. Así que, bueno, quiero saludar a Sebastián Olea, que nos está acompañando en la transmisión, a Jorge Ortiz, a Juan García Luna, Gera Mendoza, a Houston, a Miquías Palomino, a Lisette Benítez Ramos, a Eric Montufar, a Teresa Montero López, Isaías Moreno, Gabriel Santillán, Vladimir Flores, Miquías Palomino. Bueno, y a todos mis estimados, Dios les bendiga en gran manera. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar ya inicio a los 20 minutos a los 15 minutos, a este bloque de 15 minutos de refutación, donde cada exponente va a tener la oportunidad de replicar a los argumentos de su oponente, como ya lo había advertido, en 15 minutos. Entonces, Guido, a partir de ahora, mi estimado. A ver. Sí. Cristian, perdón, Joel, quería preguntarle al pastor si quiere que hagamos un espacio de refutación de 20 minutos, si no es mucha molestia. Ok, pastor. Guido, como sí, quiera, pastor, me parece bien. Ok, perfecto. Entonces, Guido, a partir de ahora, 20 minutos, para poder replicar. Adelante. Gracias por ese gesto de gentileza del pastor, porque es que el primer tiempo se me pasó volando. Bien, escuchamos muy atentos al pastor. Gracias por su educación, por su cultura. Eso habla de la persona que él es, exponiendo su doctrina, pero como debe ser, con gallardía y también con ética y caridad cristiana, en el sentido de no dar ofensa, que eso también tiene que ser pues una muestra de amor al prójimo. Bueno, me quedé esperando al pastor porque yo empecé
como lo que debe de ser una persona que estudia la Biblia, el contexto histórico, cultural, religioso. Di 3 citas bíblicas donde no solamente cuando se habla de idolatría, no solamente se están hablando de imágenes de personas, sino también imágenes de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. Quisiera que el pastor nos dijera ese tipo de imágenes que también condena tanto el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio y también Romanos 1:23, al cual él hace alusión, ese tipo de imágenes, donde ha visto él esas representaciones artísticas, o también que nosotros los tengamos en nuestros altares, en nuestras iglesias, en nuestras basílicas. Entonces no puede solamente referirse a las imágenes, por ejemplo, del ángel de la guarda, o a la imagen de María o la San José, porque el mismo contexto nos da a entender que también habían otras también imágenes en ese mismo nivel, que también eran de animales, reptiles y hasta animales acuáticos. Por eso mostré las mismas láminas y por eso hice referencia al becerro de oro. Eso sería muy interesante que el pastor Cristian Villamizar hiciera esa misma acotación y esa misma aleación si va a hablar de lo que es el culto de las imágenes en el catolicismo. Vamos a volver a retomar otra vez lo que dice el pastor Cristian del mismo libro del Éxodo, porque se me fue muy rápido el tiempo. Otra vez dice Dios, voy a hacer solamente referencia en el versículo 3 y versículo 4 de Éxodo, porque va íntimamente ligado. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso mismo va con las imágenes, pero ¿de qué? De estos dioses ajenos delante de Dios. Dice, ni imagen alguna, semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Vamos a detenernos ahí. En ese momento, solamente en el cielo era la morada de Dios y de los ángeles. Resulta que los mismos judíos hicieron algo que se llama la inculturización, o sea, la misma representación que aparecen los querubines en el templo por mandato de Salomón, y también los mismos querubines que aparecen en el Arca de la Alianza, tienen una relación muy directa con lo que es, y por favor, Joel, me puedes colocar en pantalla amplia, lo que eran esas mismas representaciones artísticas, en este caso también de seres alados, mitad humanos y mitad hombre, como también aparece también en los libros proféticos, donde hablan también del buey, donde habla también del león, donde habla también del toro, mitad también seres alados, y también estas representaciones también artísticas de ese mismo, de las culturas, de estos mismos seres que también aparecen en la Biblia, y esto era también no solamente la cultura de los egipcios, sino también los babilónicos, los persas, los sumerios, los griegos y los romanos. Ahora, tiene muchas semejanzas, si usted ve acá, esta representación artística que vemos acá, de esta deidad alada con lo que es el Arca de la Alianza, que es una representación más o menos de lo que podría ser de las mismas escrituras. O sea, hay una, pero con la sola diferencia de que esto sería un ídolo y esto sería una imagen sagrada. Ahora, el pastor dice también de que lo que Dios prohíbe, dice, no te harás imagen semejanza a lo que había en el cielo, dice en el versículo 5, y no te inclinarás delante de ella ni las honrarás. Bueno, resulta que no tuve tiempo, pero si nosotros vamos a ver en el mismo libro de Josué, capítulo 7, versículo 6, el único que no participó en la idolatría del becerro de oro, al cual inclusive el mismo Aarón, su hermano, que fue después consagrado como sumo sacerdote, y todos los demás participaron, ¿no? Acordémonos que Josué estaba debajo del monte Oreo, el monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Por eso es que al final dice, en el libro de Josué, dice, mi casa y yo seguiremos sirviendo a Dios y no a los ídolos. Pero resulta que el mismo Josué dice acá en la palabra de Dios, esto nunca tampoco me lo puedo explicar ningún apologista evangélico, dice en el capítulo 7, versículo 6 de Reina Valera, dice, entonces Josué rompió sus vestidos en señal de duelo, en señal de inconformidad, lo mismo que hizo también Anás cuando estaba, antes Caifás cuando estaba en Jesucristo, y se postró en tierra sobre su rostro delante de ¿qué? Delante de Jehová, no, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Echar polvo es señal de duelo, es señal de arrepentimiento, es señal de pedir la misericordia de Dios, al igual que rasgar las vestiduras y postrarse. Y sigue diciendo, Josué dijo, ante el arca, ante un ser inanimado, no ante Dios, sino ante el arca, dice, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Por qué no, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué iré yo de Israel? Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú, tu gran nombre? Y responde Jehová, o no, el mismo que decía que no había postrarse ante imagen alguna, lo que hay en el cielo, ya vemos que la gloria de Dios descendía sobre la misma arca de la alianza. Los querubines, miren lo que dice el versículo 10, y Jehová dijo a José, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Pero ¿será que Dios estaba
condenando ese acto supuestamente de idolatría a Josué, no, va a condenar la actitud de los mismos judíos que está haciendo ese reclamo Josué. Dice en el versículo 11, Israel ha pecado ¿de qué? Por postrarse ante el arca, no, y aún más, quebrantando mi pacto que yo les mandé, y también han tomado de anatema y hasta han hurtado, han mentido y no han guardado estos esenciales. O sea, el botín de guerra era para Dios, pero estos judíos se habían quedado con parte de ese botín de todos estos mismos pueblos en la misma conquista del Canaán. Eso sería muy interesante que nuestro pastor y amigo que hace tanta referencia que no se puede inclinar ante una imagen, hiciera también eco de este mismo secta bíblica. Ahora, tampoco dice nuestro amigo el pastor Cristian Villamizar, hace mucha referencia de la gloria de Dios, o sea, la doxa, la gloria que es solamente de Dios, y por eso citaba Isaías, el cual nosotros también compartimos, pero tampoco el pastor Cristian Villamizar ha podido contestar lo que yo dije también en Biblia. Estoy otra vez con la misma Biblia de Estudios Coffee, otra vez en el capítulo 9, Carta a los Hebreos, haciendo referencia a lo que era otra vez el Arca de la Alianza, que nunca fue considerado un ídolo, como fue también la serpiente de bronce, ¿no? Que después se volvió a Nejustán y por eso fue destruida por este rey Josías también, porque ya era uno reformado, pero el Arca de la Alianza nunca cayó en idolatría. El Arca de la Alianza siempre estuvo hasta que después de la destrucción del templo no se volvió a hablar de ella. Y en esa Arca de la Alianza, como decía yo el pastor, habían reliquias sagradas importantes para los judíos. Aquí mismo lo dice, que eran las tablas de piedra, el mismo vara que Dios hizo florecer de Aarón y también parte del maná con que ellos comían. Ahora, quisiera que también el pastor Cristian Villamizar dijera, si esta imagen de estos querubines no tenía su propia gloria, que no es la misma gloria de Dios, por eso hacemos la diferencia entre lo que es adoración y veneración, porque también dice la palabra de Dios en Biblia Reina Valera, al cual el pastor siempre se ajusta, dice que solamente es la única regla de fe. Vuelvo a repetir lo que dice el versículo 5, y sobre ellos, sobre el arca de la alianza, ¿qué? Están los querubines ¿de qué? De gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. O sea, que había una gloria que era directamente ¿de quién? De los mismos querubines que mandó a hacer Dios por orden directa a Moisés. O sea, eso sí quisiera que me lo explicara. A ver, esta misma gloria de los querubines, ¿en qué rivaliza a la única gloria también de Dios como nuestro único Dios y Salvador? Hace referencia a nuestro amigo Cristian, el pastor, bueno, a veces cita las cosas a medias, como le dije yo, en el video que tuve en el debate que tuvo con el padre Luis Toro, citando Romanos 1:23, solo dijo la primera parte, ¿no? De imágenes corruptibles, pero lo otro, de aves, de cuadrúpedos, eso sí no lo dijo, eso sí lo omitió. También cuando él mismo está haciendo referencia, aquí tengo Catecismo de la Iglesia Católica, el mismo numeral que él citaba, 2113, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos, ¿de qué? Del paganismo, nosotros no somos paganos, o sea, no se está haciendo referencia al culto de la Iglesia Católica, sino al culto del paganismo, dice, es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar lo que no es Dios. Nosotros no creemos que María sea Dios, ni los ángeles, ni los santos. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. O sea, si nosotros pusiéramos a María en un lugar más alto que Dios, eso sería idolatría. ¿A qué está haciendo referencia? Dice el mismo catecismo, trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo. Eso no lo dice el pastor Cristian Villamizar, citando el numeral 2113 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice también nuestro amigo el pastor Cristian Villamizar que Dios, que por ser un ser puro, divino, inmaterial, incorpóreo, no necesita representaciones, figuras o imágenes, pero resulta que la misma palabra de Dios contradice ese mismo argumento, porque entonces no quisiera que el pastor nos explicara, nos exhortara y nos diera a entender, nos sacara de nuestro lugar a los católicos, por qué el mismo Dios utilizó la imagen de una forma de una zarza ardiente cuando se aparece también a Moisés y le dice que está en un lugar sagrado y que se quite sus sandalias. ¿Por qué si es un Dios tan celoso que no quiere ninguna representación alguna, en ese momento se aparece con esa gran misión que era sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto en una forma de un árbol que se estaba quemando? Eso también sería una muy buena pregunta para el pastor Cristian Villamizar. Además, también en el libro de Daniel también nos dice que el mismo Dios, ese mismo Dios ser eterno, etéreo, también hay una visión de Dios. ¿Y cómo lo presenta? Como al anciano de Dios. O sea, hay una representación también artística que él mismo vio al cielo y quería cubrir su rostro porque, como dice, nadie puede ver a Dios, la gloria de Dios. Acordemos que el mismo Moisés también, Dios le da su espalda, pero en esta visión, a este otro gran profeta sí se aparece como un anciano de barbas blancas, pues, y todo, la misma descripción que nos dice ese libro de Daniel. Entonces, quisiera también que eso
nos lo diera a explicar el pastor Cristian Villamizar. Ahora vamos a hablar aquí eso es con pruebas. Quisiera decir también que el Arca de la Alianza, contrario a lo que muchos piensan, en las mismas también sinagogas también hay representaciones artísticas. Este es el libro, Historia, Diccionario Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero, uno de los principales biblistas y pastores conferencistas del ala evangélica. Resulta cuando habla del Arca de la Alianza, aquí en la página 1132, miren usted, si quieres, Joel, me puedes acercar, aquí está, una representación artística en una sinagoga de lo que es no solamente el Arca de la Alianza, sino también la menorá. O sea, hay también representaciones artísticas en las mismas sinagogas de los judíos. Acordémonos que Jesús también se debió a leer el rollo del profeta Isaías en lo que era la sinagoga de Nazaret. Dice acá, de un diccionario evangélico, dice, mosaico de la sinagoga de Ben Zoán incluye retablos del Arca de la Alianza, la menorá, candelabro de 7 brazos y el solar, corneta de cuero de carnero. O sea, los mismos judíos también hacen representaciones artísticas en lo que hoy en día son sus sinagogas, porque ellos hoy en día no tienen templo ni nada de esas cosas. Bueno, esto es lo que dicen. Sí, perdón, Guido. Vamos a parar un rato el tiempo porque el pastor Cristian se ha desconectado, sino para que pueda escuchar tu exposición. A ver, vamos a esperar al pastor momentáneamente. He parado tu tiempo en 11 minutos con 37 segundos. Bueno, vamos a esperar al pastor. Aquí está. Ok, bendiciones, pastor. ¿Cómo va con la señal? Bendiciones. Bueno, no sé si ya estoy pastor adentro. Cristiano. Pedir disculpas al Sí, teólogo Guido sí. Rojas por la interrupción. Guido, está un poco lenta el internet. Sí, ok. Bueno, entonces voy a apagar mi cámara para que Guido pueda continuar con su exposición. Ya lo prendo cuando falte cuando falte 1 minuto para terminar, y yo le aviso a Guido cuando falte 5 minutos para que termine su exposición también. Ok, entonces, bueno, continuamos, mi estimado Guido. 11 minutos con 37 segundos. Continúas a partir de ahora. Adelante. Bien, entonces estoy haciendo pues un recuento de lo que era también el Arca de la Alianza, su importancia, cómo el mismo Josué se postó ante el Arca, las reliquias que habían en su interior, cómo también esa misma representación del Arca, de la menorá y el mismo cuerno del sofá también están en sinagogas judías, son del siglo II, siglo III de la era cristiana, en mosaicos que todavía hoy en día se conservan. Bueno, aquí viene una gran sorpresa para el pastor Cristian Villamizar. Yo creo que esto no se lo esperaba ni él ni ningún evangélico. Tengo aquí en mis manos otra obra. Esta es la historia del cristianismo. Esto es de nada más y nada menos de Justo L. González, que es quien estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, y se doctor, ¿no?, en teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico durante varios años y más tarde formó parte de la Facultad de la Escuela de Teología de Camden, en Atlanta, Georgia. En la actualidad se dedica a labores literarias en lo que su producción ha sido prolífera y de mucho valor. Estamos hablando de un pastor, doctor en Sagradas Escrituras y también conferencista de talla internacional de escritor. Bueno, vamos a ver en este libro evangélico, para que después no digan pues que estamos tergiversando algo muy importante, porque el pastor decía que imágenes de la Virgen María, eso pues es algo que se inventaron los católicos. Pues resulta que hay una imagen de la Virgen María que tiene una relación muy directa con el apóstol Santiago. Aquí Moisés Santiago el Mayor aparece en la página 43 de este mismo libro, para que vean que no voy a falsificar. Voy a decir tal cual lo que aparece en este mismo libro de Historia del Cristianismo, de un pastor, teólogo y biblista también de talla internacional del mundo evangélico. Dice: la tradición referente a los orígenes de la Iglesia española relaciona este origen con el apóstol Santiago. Este es el mismo Jacobo, de quien ya hemos dicho que fue muerto por Herodes Agripa, o sea, el primero de los apóstoles que murió, Santiago el Mayor, el que se le conocía como Juanerges, o sea, hijo del trueno y hermano de Juan. Dice: puesto que originalmente los nombres de Jacobo, Jairo, Diego, Jaime y Santiago no son el mismo. En todo caso, según la tradición, o sea, la tradición de la Iglesia Católica, no está hablando que sea una leyenda, ni una hipótesis, ni lo que dice la tradición. Mire bien lo que dice también, notable. Dice que Santiago estuvo predicando en la región de Galicia y en Zaragoza. Su éxito no fue muy bueno, pues los naturales de ese lugar se negaron a aceptar el evangelio.
Cuando Santiago iba de regreso a Jerusalén, desanimado por lo que parecía ser un fracaso, mire bien lo que dice, algo que nadie se esperaría que dijera un doctor doctor en teología y también escritor y pastor protestante, dice, se le apareció sobre un pilar la Virgen que todavía vivía y le dio ánimos. Este dio origen a lo que es la Virgen del Pilar, o sea, la misma Virgen le trajo una imagen suya, una estatuilla de ella con el niño Jesús, que es conocida como la Virgen del Pilar. ¿Será acaso que nuestro amigo Justo L. González dirá que esto es leyenda, que esto es mitología, que esto es idolatría? No, dice, esta imagen es venerada en España y en varias de sus antiguas colonias. Tras su regreso a Jerusalén continuó diciéndonos la tradición, Santiago fue decapitado y entonces algunos de sus discípulos españoles llevaron sus restos, o sea, sus reliquias, a España, donde supuestamente reposan hasta el día de hoy en la Basílica de Santiago de Compostela. O sea, hay una tradición muy antigua, muy venerada en la Iglesia Católica de una imagen de la Virgen María a un apóstol, Santiago, y que también le regala una imagen suya, una estatua que todavía se conserva, es conocida como la Virgen del Pilar de Zaragoza, del libro Historia del Cristianismo, de un pastor, teólogo y también historiador de la rama metodista. Bien, vamos con otro porque aquí también esto es con pruebas. Aquí está, Historia del Cristianismo, este es de Pablo de Ellos, este también es otro también, este es un también doctor en teología, escritor, y también es un historiador, este es de la rama bautista, de nuestro amigo Salvador Barragán, muy interesante, también nos dice sobre los símbolos cristianos, dice, página 56, los mismos cristianos primitivos, veamos a ver, o sea, estamos hablando de casi 13, 14, 12, 13 siglos antes de la Reforma Protestante. Dice, la riqueza iconográfica, página 56, la riqueza iconográfica producida por los primeros cristianos es sorprendente. Los mismos cristianos tenían imágenes. Pastor Cristian Villamizar, vamos a ver cómo responde él eso, porque estamos hablando de los primeros cristianos, los que fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. La fe en Jesucristo era proclamada no solo a través de palabra hablada y escrita, la conducta, el ejemplo, el amor y la solidaridad de los creyentes, sino también que a través del arte y una gran variedad de expresiones plásticas y artísticas. Esto se conoce como el arte paleocristiano, o sea, el arte de los primeros cristianos. Y mire, aquí están las primeras imágenes y representaciones de los cristianos en las catacumbas donde se reunían a celebrar la Eucaristía, página 58, un historiador ya bautista dice, símbolos de los cristianos que se conservan hoy en día en las catacumbas, en Roma y en otras regiones, catacumba de Domitila, catacumba de San Calixto y catacumba del Vaticano, dice, el alfa y omega, la eternidad de Cristo, el ancla, la fe, el quiró, primero dos letras griegas del nombre Cristo, labrado de Constantino, el Cordero, sacrificio expiatorio de Cristo, cruz, muerte de Cristo, llama de fuego, Espíritu Santo en el día de Pentecostés, paloma, Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, pan y vino, Eucaristía y la muerte de Cristo, pastor, cuidado de Cristo por sus pueblos, pescado, anagrama, Jesús Cristo, el Hijo de Dios Salvador, la vid, la unción de Cristo con su pueblo, el vino y la Eucaristía. Estos son los símbolos de los primeros cristianos en las catacumbas, siglo II, siglo III y siglo IV. Eso no hay forma de negarlo, pues estamos hablando. Y mire, del mismo diccionario evangélico que hablamos anteriormente, mire, esta es la imagen del buen pastor, una imagen del siglo III que se conserva hoy en día en el Museo Vaticano de los primeros cristianos, haciendo referencia a Juan 10:10, donde dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esto es historia del cristianismo, esto es lo que los mismos cristianos expresaban su fe de una manera artística, de una manera que era visual. Aquí también, Biblia tras las huellas del Mesías, también Biblia evangélica, donde nos dice, explorando las escrituras en el contexto cultural, religioso, histórico de la iglesia primitiva, nos da también otra misma imagen, aquí está, un sarcófago de los primeros cristianos, ustedes pueden mirar a ver aquí, este sarcófago que aparece en esta Biblia evangélica dice, antigua representación del ancla con forma de cruz. Pablo compara nuestra esperanza en Cristo con el ancla del barco que aparece en Hebreos, en Hechos 6:19, o sea, representaciones artísticas de los primeros cristianos, del pez, del buen pastor, de la cruz, que se conserva hoy en día en lo que son las catacumbas de Roma. Y alguien que no creía lo que es este libro sobre Martín Lutero, escrito por un clérigo anglicano, nos da a entender lo que era el epicentro, ¿no? De lo que es el padre de la Reforma Protestante. Ustedes pueden mirar, si Joel, pues, por favor, acerca de la cámara, esta es la última imagen, no te molesto más. Esta imagen es el altar de la iglesia de Wittenberg, donde Martín Lutero era su epicentro, ¿ve? En este altar se puede observar también una cruz arriba, aquí un retablo con unas imágenes. Esto es donde hoy en día se conserva también lo que fue el origen de la iglesia evangélica
luterana y lo que es conocido como el padre de la Reforma, el cual no se oponía a las imágenes. Dice acá, obra para el altar de la iglesia parroquial de Wittenberg, pintada por Lucas Cranach el joven en 1547, o sea, después de la Reforma, que muestra las nuevas administración evangélica de la Santa Eucaristía, que es el bautismo y la absolución, y también arriba está que un crucifijo, aquí está, un crucifijo en una iglesia evangélica del nada más y nada menos del padre de la Reforma protestante. Aquí está, con eso termino para que ustedes puedan observar a ver. Entonces, esos son evidencias históricas, bíblicas y también de la historia, tanto de los cristianos primitivos como también del mismo padre de la Reforma protestante. Gracias, Joel. Damos entonces paso al pastor Cristian Villamizar. Adelante. Perfecto. Bueno, 19 minutos con 47 segundos. Perfecto. Bueno, gracias, Guido. Muchas gracias por tu tiempo de ya refutación, donde ya se nos ha expuesto sus 20 minutos de argumentos a favor de lo que son, pues, el punto de vista católico sobre las imágenes. Así que, bueno, ha sido muy provechoso estos argumentos. Le agradecemos mucho a Guido Rojas por su exposición. A continuación, ya le cedo también la palabra al pastor Cristian Villamizar para que también pueda concluir con sus 20 minutos de refutación. Bueno, en este caso, tal vez para que no haya problemas con la señal del pastor, Guido, tal vez te pediría que puedas apagar tu cámara. Yo también lo voy a hacer para que el pastor no tenga inconvenientes con su señal al momento de exponer. Así que, bueno, pastor, a partir de ahora, hermano minutos. Joel, si me puede colocar, sí, pastor, si me puede colocar si me puede colocar lo que le pedí, porfa. Ok, claro que sí, pastor. Ahora mismo lo proyecto. Okay. Adelante. Ok. Bueno, voy a refutar la primera parte de la intervención del amigo Guido Rojas y también su refutación, ¿no? Hoy me tocó fácil. Primero él nos dice que los puntos y las comas, aquellos que yo había dicho, pues que eso estaba mal porque en las escrituras originales no tiene comas ni puntos. En eso pues tiene mucha razón, en los originales no hay comas ni puntos, pero para algo se le colocaron luego cuando hubo las traducciones, para algo se le colocaron las comas y los puntos para saber, ¿verdad? Una oración, el significado de la coma, el significado del punto y bueno, clases de castellano y literatura no le puedo dar a mi amigo. Ok, porque debo seguir. Él dice que el contexto de allí de Éxodo capítulo 20 se estaba refiriendo era a los egipcios. Entonces, según esa lógica católica, entonces usted y yo pues podemos hacer imágenes de lo que se venga, porque Dios lo que estaba prohibiendo eran aquellas imágenes según el contexto egipcio donde ellos estaban saliendo. No, mentira, Dios le prohíbe a su pueblo y en adelante le da los mandamientos, ¿verdad? Para que nosotros sepamos y entendamos que es que esta práctica desvía el corazón del hombre. Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad y no a través de una imagen. Él dice que expresándose acerca de allá de Romanos, que yo no leí cuando decía que los cuadrúpedos, que los reptiles, no, Guido, sí lo leí, pueden retroceder el video, sí lo leí. Allí la escritura ciertamente prohíbe las imágenes tanto de hombres como de mujeres, como de cuadrúpedos, como de reptiles. Fíjese, y más a mi favor, ¿no? Porque equipara ese culto que le están rindiendo a las imágenes de los santos, a las imágenes de las vírgenes que se hacen, a las imágenes, todo lo equipara con el culto que le rendían los paganos a estos cuadrúpedos, a estos reptiles. Entonces, más todavía a favor. Luego dice Guido, ¿verdad? Él cita en su primera intervención que el chileno Hugo Albornoz, que no sé, que creo que pues eso es parte, y me disculpa Guido que se lo diga, pero es parte de la ética, estamos hablando usted y yo, y no viene a colación al traer a otras personas a este debate, ¿verdad? Ok, dice él entonces, dice, yo sí cito Biblias protestantes, mire, aquí tengo ya esta y esta y aquella. Bueno, yo me quedé esperando quizá un argumento sólido de algún comentario de las citas protestantes, ¿no? Lo que
me da alegría que Guido ya va, cuando se convierta a Cristo, de verdad va a tener buena literatura para que conozca pues la palabra de Dios. Ok, y él dice que citó las figuras que ocupen el lugar de Dios, no prohíbe pinturas de todo tipo. Ok, yo ya lo expliqué en el Éxodo, Guido. Yo ya dije en el Éxodo, ¿verdad? Que nosotros los cristianos no somos ignorantes, estar en contra de las expresiones artísticas, no. Lo que Dios prohíbe en su palabra es aquellas imágenes a las cuales se les rinde culto religioso. Y ya expliqué en mis dos en mi intervención primera qué es lo que hacen los católicos, ¿verdad? El contexto, perdón, los evangelios en contra del arte. No, ya expliqué que los evangélicos no estamos en contra del arte. Dios condena las representaciones de imágenes. Fíjese, Dios, Guido, pueden retroceder el video en su intervención. Él se le escapó algo, ¿no? Y él dice, Dios lo que condena es las representaciones de imágenes. Por ahí se le escapó. Ahora vamos refutando lo que él estaba diciendo ahorita. Dice, el hecho que Dios prohíba imágenes, cuadrúpedos y reptiles, ya lo expliqué. Ahora, en Éxodo, él dice que en Éxodo solamente se prohíben son los dioses ajenos, ¿verdad? Los dioses. Y ahí explica claramente en Éxodo, ni, está esta palabrita de ni, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios prohíbe ni las esculturas, ni las imágenes, ni postraciones, ni ninguna de estas cosas. Ahora, Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces, me perdona Guido porque, bueno, me da un poco me parece risible este argumento, ya que dice que Josué, ¿verdad? Dice la escritura que estaba delante del arca de Jehová. El hecho de que Josué, en el momento de postrarse, porque él estaba en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo, lógicamente, estaba el arca de Dios. El hecho que él, cuando se postre, ¿verdad? Enfrente de él esté el arca, esto no quiere decir que Josué esté dirigiendo ni súplicas ni oraciones al arca. No, él estaba dirigiendo sus oraciones claramente a Dios. Ahí no dice, y dirigió Josué sus oraciones al arca. No, ni a los querubines que estaban en el arca. No, él dirigió su oración a Dios. Ahora, él utiliza Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Para hablar acerca del arca. Y fíjese que nunca la escritura, ustedes pueden ver que Dios mismo fue el que mandó a hacer el arca. Dios mismo. Y óigame bien, porque la mayoría, no, todas las imágenes del Antiguo Testamento, Dios las manda a hacer. Ahora, ¿quién mandó a hacer ese montón de imágenes que se han hecho en las catedrales católicas para que la gente deposite plata? No las hicieron ellos porque les dio su real voluntad, ¿verdad? La Biblia está muy claro que es Dios quien manda hacer el arca del pacto, pero el arca del pacto nunca, óigalo bien, amigo, nunca se le rinde culto al arca. El arca, lo que pasa es que es representación, y Dios así lo dijo, ¿verdad? Él lo dice que es representación, en ella se representa su gloria. Ahora, él dice que yo cito las cosas a medias. No, amigo Guido, le he leído todos los versos completos, ¿verdad? Y los amigos que están viendo el video se pueden dar cuenta que he dicho todos los versículos completos. Ahora él se va al catecismo, a la cita que yo había hecho anteriormente, y él intenta salir bien librado, ¿no? Para que no digan, no, y hasta con el catecismo les dieron. No, mire lo que dice, lo voy a leer claramente, muy lentamente. Dice así: la idolatría no se refiere solo a los cultos al paganismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que lo único que estaba prohibido en la Biblia eran estos cultos, dioses falsos, a Astaró, a Baal, a todos esos. Sí, pero mire lo que dice el catecismo, dice, es una tentación constante de la fe y consiste en divinizar lo que no es Dios. Cuando usted, amado amigo católico, usted se postra ante la imagen, qué sé yo, a ver, de la Virgen de Guadalupe, y se postran allá en México, y se postran aquí en Venezuela, y se postran en Colombia, disimuladamente, usted está diciendo, ¿verdad? Usted está diciendo que ella es omnipresente, por consiguiente le está dando un atributo que sola y únicamente le pertenece a Dios. Disimuladamente usted le está diciendo a ella que es un Dios, y mire, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora él cita justo L. González, ¿verdad?
para hablar acerca de una aparición de María. Creo que el tema del día de hoy, amado amigo Guido, el día que desee tener un debate acerca de las apariciones, bueno, para ese día estamos dispuestos, pero está fuera del tema. El tema aquí son las imágenes. Sin embargo, me voy a dar la tarea, ¿verdad?, de contestarle en cuanto a, usted citaba justo L. González, en cuanto a los relatos de las imágenes que habían en las cavernas, ¿verdad?, en las representaciones pictóricas que habían en ellas. Si usted, bueno, ya no puede demostrar y no lo podrá demostrar y no se puede demostrar porque es mentira, nunca, nunca, nunca a estas representaciones se le rindió ningún culto del que le rinde hoy en día a la Iglesia Católica las imágenes. Ni les prendieron velas, ni les hicieron altares, ni les hicieron capillas, ni se le postraron, mucho menos le rezaron, tampoco menos le pagaron promesas, no hicieron procesiones, solamente eran representaciones, ¿verdad? Entonces, cuando él utiliza ese argumento, yo la verdad mientras lo oía, bueno, yo decía, oye, que salga con algo bueno para tener que contestar. Dice aquí, él dice que yo dije, pueden retroceder el video, él dice que yo dije que la imagen de María se la inventaron los católicos. Yo nunca dije eso, estimado amigo Guido Rojas, nunca he dicho eso. A eso se le llama, creo que en este mundo de los debates, se le llama el muñeco de paja. Ahora, todas estas imágenes, las cuales se hacían, ¿verdad?, en las catacumbas, eran con fines educativos, no eran, nunca eran con fines de oración, de postración, nada de esto, porque en esa época había mucha gente que no sabía hablar, ¿verdad? No sabían leer, perdón, hablar sabían, lo que no sabían era leer, entonces era una manera de educarles a ellos en la fe, pero nunca, nunca de rendirles culto religioso. Ahora él dice, Guido no escuchó, parece que Guido no escuchó cuando yo expliqué que los cristianos no estamos en contra del arte. Repito, Guido y los que están escuchando, los cristianos evangélicos, no estamos en contra del arte, estamos en contra de lo que la Biblia prohíbe y es rendirle culto religioso a las imágenes, ¿verdad? Ok, entonces dejo claro que estas imágenes de estas catacumbas no eran con fines de culto religioso, eran con fines educativos. Ahora, él comienza a mostrar una imagen también ahí de la cruz que había en la iglesia de Wittenberg. Estimado amigo Guido, pues usted sabe y los oyentes saben que Martín Lutero era católico y es algo que les duele, todavía les duele al catolicismo romano, que este hombre, doctor en Biblia, era sacerdote de allí en Wittenberg y cómo les enseñó por la Biblia y hasta hace poco aceptaron, ¿verdad?, las enseñanzas de Martín Lutero. Entonces, no, es un argumento iluso al mostrar una imagen ahí de un crucifijo de esta iglesia, porque era lógico, Martín Lutero fue católico. Entonces, quiero dejar muy claro, no sé cuánto tiempo me queda, moderador. 8 minutos, pastor. Ok, quiero dejar muy claro que aún los historiadores católicos, ¿verdad? Muchos estudiosos y académicos católicos, como el caso de Robert Greene, ¿verdad? Porque es mentira lo que se estaba diciendo. Mire lo que dice. Se sabe que los primeros, esto lo Robert Greene dice, se sabe que los primeros portavoces de la iglesia cristiana eran hostiles a las imágenes religiosas. Consideraron la prohibición de imágenes del Antiguo Testamento, Éxodo 24 y Deuteronomio 5:8, como obligatoria para los cristianos. Apologistas cristianos como Clemente de Alejandría y Orígenes daron la autoridad de esta prohibición, defendieron el culto anicónico, es decir, sin imágenes, de los cristianos contra los ataques paganos. Esto lo es un historiador católico, ¿no? Porque el amigo Guido me dijo que él me iba a citar muchas citas evangélicas, pero bueno, yo sí le voy a citar algunos apologistas y estudiosos católicos. Mira, aquí vamos con lo que dice David M. Wine. Dice, los cristianos mantuvieron esas convicciones contra el uso de imágenes en el culto en los primeros 300 años. Un gran consejo de la iglesia, reunida en Elvira, en España, en el 300
5 expresó su desaprobación contra algunas iglesias que seguían las pinturas en las paredes. No había dado la cita anterior, me disculpo por no haber dado la cita anterior de Robert Greene. Se encuentra en una nota sobre Canon 36 en el Consejo de Elvira, Historia de la Iglesia, 45.4, 428 al 433. Y la cita que estoy dando a continuación acerca de David se encuentra en el caso de la Iglesia Católica, en el sentido de que en el caso de la Iglesia Católica 227. Fíjese cómo estos historiadores católicos afirman que las primeras épocas, los primeros cristianos estaban en contra de la iconografía. ¿Y por qué estaban en contra de las imágenes? Porque ellos tenían un ataque directo de los paganos. Debían identificarse como cristianos frente al paganismo. Por esto que muchos patristas, muchos padres de la iglesia estuvieron en contra de este tipo de prácticas, y voy a citarlos para demostrarle a mi amigo Guido que esas imágenes que mostró ahí de las catacumbas no tienen nada que ver con el culto. Clemente de Alejandría dice: es una necedad extrema rogar como dioses a aquellos que no son dioses, pues que hay un solo buen Dios. Nosotros y los ángeles suplicamos únicamente a él. Eso se encuentra en Contracelsul V4 MG 11.158. Orígenes de Alejandría en el año 230 dice: los ángeles, porque en el catolicismo también se le rinde culto a ángel, ¿no? Y esto muchas veces no se menciona, como en el caso del arcángel Miguel. Hay parroquias, ¿verdad?, que se dedican a ello y se le hace un culto directo a ello. Pero fíjese lo que dice Orígenes: los ángeles siguen con interés tu salvación. Han sido dados como ayudadores del Hijo de Dios, pero toda oración que se dirija a Dios, ya sea rogativa o en acción de gracia, debe elevarse hacia Él, por Cristo, el sumo sacerdote, quien está sobre todos los ángeles. Los hombres no conocen a los ángeles y por lo tanto no es razonable que se dirijan a ellos en lugar de dirigir a Cristo, a quien conocen. Aunque tuviésemos el conocimiento de ellos, no nos sería permitido dirigir nuestras oraciones a ningún otro ser sino a Dios, el Señor de todo lo creado. Esto lo dice Orígenes en la homilía de Ezequiel 17. San Cipriano también lo declara, dice: ¿para qué postrarse delante de las imágenes? Eleva tus ojos al cielo y tu corazón, allí es donde debes buscar a Dios. En Ad Demer, página 191. Fíjese, amigo Guido, que yo sí le estoy citando, ¿verdad?, a apologistas que ustedes dicen que son católicos, no son cristianos. Agustín en el 389, que no sea nuestra religión el culto a obras hechas por manos de hombres. Si usted ve en la mayoría, ¿por qué el catolicismo, y hago esta pregunta para que usted analice, por qué el catolicismo no prohíbe, ¿verdad?, y no se hace, yo hago responsable de este video, al catolicismo romano, a los sacerdotes católicos romanos, por no educar a sus feligreses que este tipo de culto es idolatría. Lo digo con toda la responsabilidad, porque para ellos, bueno, esa es la creencia popular, así lo manejan. El catolicismo así maneja las cosas. Pero ¿sabe qué? Ellos no se han puesto a pensar que esas son almas por las que Cristo murió y que están siendo engañadas por culpa del catolicismo romano, que no ha venido a la tarea de decirle la verdad a las personas que no se le debe rendir culto a las imágenes. Fíjate, lo mostré en la Biblia, lo mostré en el catecismo, lo estoy mostrando por eruditos católicos, por estudiosos católicos, lo estoy mostrando también por padres de la iglesia, que condenan ese tipo de prácticas y que hacen, ¿verdad?, desvirtúan y corrompen el corazón del ser humano. Ojalá y espero en Dios que el amigo que está debatiendo conmigo sepa aceptar algún día. Hay que informar de esto a las personas. Dice aquí, seguimos hablando, San Jerónimo
San Jerónimo, en su tomo 2, carta 52, en la obra de San Jerónimo, dice, nos relata una carta de San Epifanio en la cual este santo narra: en un sitio de la campaña que yo visité, hallé colgado en la puerta de la iglesia un velo sobre el cual se hallaba pintada la imagen de Cristo y otra de un santo. Y no vi bien, oiga bien, no vi bien que a despecho de la Sagrada Escritura, la imagen de un hombre estaba colgada en la iglesia de Cristo. Yo corté aquel velo, aconsejando al sacristán que lo usara más bien para la sepultura de algún pobre. Entonces, amado amigo católico, fíjese, vuelvo y repito las palabras que repetí hace ya casi un año. Mi intención no es ofenderle, pero si con la verdad le ofendo, qué pena me da, pero yo soy un hijo de Dios y debo decir la verdad. Este culto que por tradición se ha enseñado y que fue una mezcolanza entre el catolicismo, con el paganismo, con el espiritismo. Conocí una historia de un obispo que para hacer dinero dijo, no, pues yo me voy a hacer un santuario del Divino Niño para que pueda haber platica y llegue plata a la parroquia. Y no estoy mintiendo. Entonces, fíjese, esos mismos íconos, esas mismas imágenes que utilizan los católicos son las mismas que utilizan en el espiritismo. Una vez estuve hablando con un, predicándole a un espiritista y él me decía, yo no tengo ningún problema de ir a la iglesia católica porque la imagen del Divino Niño para nosotros es el eguá. Es un Dios, es un demonio. Por eso lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 10, verso 20, si no estoy equivocado. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, es decir, a las imágenes, sacrificios, promesas que le rinden y todas estas cosas que se hacen en el catolicismo religioso, en el catolicismo romano, dice el apóstol Pablo, no se dirigen a Dios, sino a los demonios. Y yo no quiero que ustedes se hagan copartícipes con los demonios. Amigo, usted dice, no, pero yo lo hago de cosas. Pero déjeme decirle que aunque usted tenga una buena intención, es incorrecto, es antibíblico y Dios lo desaprueba en toda su palabra. Muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien. Gracias, Pastor Cristian. Gracias por su tiempo de refutación. Y bueno, damos ya por concluido este bloque de refutación y también finalizamos ya con este debate muy interesante, impresionante en cuanto a las argumentaciones de ambos exponentes y panelistas sobre los ídolos, las imágenes o lo que tiene que ver con todo este tema de las imágenes religiosas. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron los argumentos expuestos tanto por el teólogo católico Guido Rojas como el pastor evangélico Cristian Villamizar? Bueno, déjanos saber tus comentarios ahí en la caja del chat, siempre con respeto y con la ética cristiana que debe caracterizar a todo que se dice ser cristiano. Así que bueno, ya damos por finalizado este debate. Muy interesante, muy bueno por parte de ambos exponentes. Así que bueno, quiero decirles a todos mis estimados que por favor compartan esta transmisión porque creo que se ha llevado un debate de altura, con respeto por parte de ambos panelistas y esto es importante. Señalarlo, resaltarlo, para que sí se puedan dar más debates con altura, con respeto, con ética y siempre pues glorificando a Dios y demostrando el respeto debido a su oponente, ¿no? Entonces, que Dios les bendiga, mis estimados. Y bueno, vamos ahora a cederle la oportunidad a cada panelista para que se pueda también despedir de cada uno de ustedes y darnos sus apreciaciones finales. Bueno, sin comentar ya nada sobre el debate, solamente ya despedirse, mejor dicho, ¿no? Entonces, mi estimado Guido, a partir de ahora puedes despedirte, mi estimado. Adelante. Gracias, Joel. Bendiciones. Gracias por moderar. Gracias siempre por tu ética y la forma como siempre lo haces. Es excelente. También extiendo mi saludo al pastor
Cristian Villamizar, que aunque no nos conocemos en persona, hemos podido hablar y me parece pues importante sus argumentos, la forma como expone y pues se dio esta oportunidad tan importante. Saludos al pueblo católico, al pueblo evangélico que en este momento está conectado. Este video también, con el permiso del Salvador Barragán, que es su canal, lo vamos a retransmitir en mi grupo de Facebook que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal en YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. No siendo más por el momento, agradezco esta oportunidad, muy interesante, fue un debate muy ameno, tal cual como yo lo esperaba, de la educación y la cultura del pastor Cristian. Un saludo afectuoso en el nombre del Señor Jesucristo, también para él en Venezuela. Gracias por su amable atención. Bendiciones. Gracias, Guido. También un saludo especial hasta allá a la ciudad de Palmira, en la República de Colombia, y gracias por haber venido a platicar o a debatir sobre este tema de las imágenes o los ídolos. Estamos muy contentos con tu participación, Guido. Esperamos contar contigo en esta plataforma en una próxima oportunidad. Bueno, ahora le cedo la palabra al pastor Cristian Villamizar para que también se pueda despedir y dar sus apreciaciones finales. Adelante, pastor. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a Dios que nos permite esta oportunidad, adorándole, exaltándole y muy agradecido de Dios por este compartir. Agradecerle también a usted, amado hermano Joel Moody, por la forma en que ha sabido moderar este debate. Que Dios le continúe bendiciendo a usted. Al amigo Guido Rojas, darle las gracias por su altura con la que hizo el debate, por su respeto, por la forma en que intentó defender sus argumentos, y felicitarlo porque, bueno, se dio un debate, como ustedes ya lo han dicho, de altura. Darle las gracias también a cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron viendo este debate, los que estuvieron en vivo y aquellos que lo verán retransmitido, ¿no? Darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios porque, bueno, ustedes pudieron estar ahí y pueden evaluar cada uno de los argumentos que se han dado en este día. Bueno, gracias, amados hermanos. Bendiciones para todos. Perfecto, gracias, pastor Cristian. Estamos también contentos con haber contado con su participación en esta plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Bueno, un agradecimiento especial a ambos. Gracias, Guido, gracias, pastor Cristian, por haber dialogado y debatido este tema de las imágenes. Creo que hemos salido muy contentos con los argumentos que se han expuesto. Creo que estamos, nos motiva a investigar más, a estudiar más sobre este tema y poder profundizar también en los argumentos que cada uno de ustedes ha expuesto, que está muy interesante, bien documentado, profundizado, demostrado, y pues eso es muy agradable para cada uno de nosotros. Gracias, Guido. Gracias, pastor Cristian. Bueno, sin más preámbulos, también me despido. Bueno, antes de despedirme, quiero comunicarles que este sábado se va a estar llevando a cabo 2 debates, ¿sí?, en la plataforma de YouTube también del apologista evangélico Salvador Barragán. Este sábado a las 7 de la noche, hora de Perú y de Colombia, 6 de la tarde, hora de México, van a estar debatiendo el apologista cristiano reformado Jaime Supopuma con el apologista también católico Max Roper Calvo. Van a estar ellos debatiendo sobre la expiación limitada. Así es, tanto Jaime Supopuma, apologista evangélico, como Max Roper Calvo, apologista católico, van a estar dialogando, debatiendo este tema de la expiación limitada. Te pido por favor que puedas ir ya anunciando y separando tu cubo para esta transmisión. Y finalizado ese debate, hay otro debate. Van a estar debatiendo a las 9 de la noche, hora de Perú y de Colombia también, y 8 de la noche, hora de México, el exponente evangélico Martín Soldado con el exponente católico José de la Guardia. Ellos van a estar dialogando sobre el tema de la Eucaristía.
Así es, así que este sábado hay 2 debates, 7 de la noche, hora de Perú y Colombia, 6 de la tarde, hora de México, y también a las 9 de la noche, hora de Perú y Colombia, 8 de la noche, hora de México. La expiación limitada y la Eucaristía. Así que por favor, comparte esta noticia y te esperamos el sábado para poder presenciar estos debates que van a estar buenísimos, interesantes, como siempre se han dado. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú. Y para mí ha sido un gozo poder moderar este debate. Muy agradecido con ambos panelistas por haberme brindado la oportunidad y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Por favor, suscríbete a tu plataforma de YouTube del Apologista Evangélico Barragán Salvador. Activa la campanita, dale like y comparte para llegar hasta lo último de la tierra. Nos vemos.